pues también cualquier pregunta que haya de la que sea, porque ya ven que nos han denostado y pegado por todos lados, y a mí me gustaría abrirme a cualquier pregunta. Perfecto. Y voy a decir lo que es. Le llamo preguntas y evasivas. Entonces, con toda confianza, en la que sea y a la cabeza. Golpéame. Peor que López Obrador. Él dice que no se va contigo porque nunca has hablado acerca de la deuda que tienen muchos empresarios, grandes empresarios, llámese FEMSA, llámese Bimbo, llámese Grupo Modelo, la Aramburu Zavala, que tanto dinero tiene, ¿sí?, etcétera, y jamás has atacado a la iniciativa privada con tanto adeudo que tiene al erario, al fisco. Yo como conocí a Fernández Noroña, creo que es importante. Teníamos un evento para ir a darle una recia a César Duarte en Chihuahua. Y pues nos juntamos mucha gente del CONACYT, de Delicias, Meoki, Capital, etcétera, junto con otro grupo, una alianza con un grupo que se llamaba Unión Ciudadana Chihuahua, que manejaba un abogado de nombre Javier García, ahorita me acuerdo del segundo apellido, Javier García, que es una persona que demandó a Duarte igual que nosotros. Por cierto, la acusación de él no procedió, y la que hizo Adriana Carla Rascón, que es una terapeuta, que es del CONACYT de Chihuahua, esa es la que está viva ahorita. Bueno, cuando llegamos a la plaza, aparece Fernández Noroña, Javier Corral y una persona de nombre Enrique Quintana, que es el presidente del PRD en Chihuahua. Entonces yo me acerco, agarro el micrófono y digo, ¿qué están haciendo políticos en una marcha ciudadana? Y entonces Fernández Noroña empieza a gritar, a decir que pues, ellos son ciudadanos también. Y entonces yo le grito y le digo, nada más que hay de ciudadanos a ciudadanos, ustedes buscan hueso, y los que convocamos a esta reunión no buscamos hueso. Entonces ya se acerca Fernández Noroña y me mienta la madre en el oído. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no lo dices públicamente? ¿Qué te falta? Ya se separa. Después una persona, Raúl Ventura en Chicago, provoca un debate entre Fernández Noroña y yo, después de esa mentada de madre. Y yo empecé el debate diciendo que pues, me olvidaba de ningún rencor, que pues, las mentadas de madre son como las llamadas a misa, el que quiere ir va, y que vamos a tocar el tema. Y entonces empieza el debate, dentro de lo que cabe en términos respetuosos, y yo empiezo a dar lo que es el CONACYT, y lógicamente dije que los pluris van para afuera, cero dinero a partidos, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, contesta, que le parece muy demagogo lo que estoy diciendo, que eso suena a demagogia y que esto y que lo otro. Entonces yo agarro el micrófono y le dije, si tú me estás calificando de demagogo, yo a ti te acuso de ser parásito. Es más, ya no sé ni en qué partido estás. Sé que has brincado a uno y al otro y al otro. Y entonces él se enojó porque dijo que lo estaba tomando personal. Le dije, pues ¿cómo quieres que no tome el asunto personal si me estás calificando de demagogo? La cosa es que se sale del debate y la pierde y colgó. Y está en YouTube ese video. Y entonces así claramente, pues el cuate le sacó a continuar el debate porque él cree en los pluris. Porque dice que defienden a las minorías. Pero en la vida real, levantando las manos. Va la segunda parte que es muy importante. Ojo. Ahí hay un video mío donde explico todo el tema de lo que yo le llamo los empresarios explotadores y monopolistas, antes de tocar el tema de los impuestos. Entonces toco el tema de que el gobierno es el que ha provocado los monopolios o duopolios. Para acabar pronto, si el Congreso Nacional Ciudadano nos pidiera la opinión de qué debemos de hacer con el espacio, agárrelo el que quiera tener un canal de televisión que lo tenga. O sea, ¿por qué tienes tú que controlar el espacio radioeléctrico como una concesión que le das a alguien que va a decir, Bernardo, tú vas a hablar bien de nosotros, a ti sí te lo doy? Entonces hay tonterías como, por ejemplo, generación de energía solar. El que quiera, libre. Todo lo que mete la mano el gobierno es para volverlo una prebenda, una concesión, etc. Bueno, en ese tema hay de empresas a empresas.
Yo platico también en el video que yo trabajé como empleado en una empresa que le daba servicio médico a sus trabajadores 40 años antes de que naciera el IMSS, que le daba casa a sus trabajadores 50 años antes de que naciera el Infonavit, y que le daba reparto de utilidades a sus trabajadores como 60 años antes de que se sacara la ley del reparto de utilidades. Bien. Esa empresa, Pancho Villa vino a cerrarla y a fusilar al dueño. Se llama Cervecería Cuauhtémoc. Lo vino a fusilar. Entró en 1914, pide que se presente el dueño de la empresa, que porque lo va a matar como explotador. Y los trabajadores empiezan a defender a ese señor. Se llamaba Isaac Arce, que fue el que en 1890 vino un alemán, le enseñó a hacer cerveza, y de ahí nace Monterrey. Dice, oye, si hacemos cerveza, ¿por qué no hacemos la botella? Y si hacemos la botella, ¿por qué no hacemos el corcho? Y si hacemos el corcho, ¿por qué no hacemos la corcholata? Y el acero, y el cartón. Así nació Monterrey. Hace 120 años el transporte, todo eso. Bueno. Ahorita hay una tendencia en la que hay dos tipos de empresas en esas que no pagan los impuestos. Hay dos. Ojo. Unas que verdaderamente se están aprovechando para evadir impuestos. Yo diría que hay unas 10. Y hay otras que aprovechan una ley que cuando tú haces una inversión grande, te permite diferir el pago de impuestos, es decir, no están cancelados. Son impuestos que se llaman diferidos. Oye, ¿sabes qué? Acabo de hacer otra planta en Navojoa, me costó 120 millones de dólares, acabo de poner una cervecera en Estados Unidos, y entonces el gobierno te permite que los impuestos que vas a pagar los puedas pagar en más tiempo porque estás invirtiendo en nuevas fuentes de trabajo. Entonces, el problema es la ley que lo permitió, que alguien de los 500 diputados votaron que eso se pudiera hacer. Entonces yo en este video, Jaime, en este video explico que pues hay que analizar caso por caso. Hay que analizar caso por caso. Yo no defiendo a FEMSA, ojo, tengo 17 años que ya no tengo que ver con las empresas. Yo, si alguien me pregunta, Gilberto, ¿y tú qué empresa tienes? Los puedo llevar a conocerla, está un poco lejos de aquí, pero es una escuela de arte. Ay, qué lindo. Es taekwondo, música, danza, teatro, gimnasia olímpica, gimnasia de telas a 8 metros de altura, negocio que yo le ayudé a poner a mi hija, que bueno, finalmente le entró ahí mi esposa y le entró otro hijo, y pasan por ahí 500 niños que toman clases de pintura, de música, etc. Eso es el negocio de la familia. Yo realmente en donde gano es que a las señores de danza les rento yo, porque nosotros no hacemos danza. Pero mi hija pues tiene la escuela de música, mi hijo tiene la escuela de artes marciales, yo soy socio de la escuela de gimnasia, y al mismo tiempo mi hija tiene una fundación que le da clases de arte gratuitos a más o menos 1,200 niños abandonados, huérfanos y maltratados. Se llama La Paz Comienza con los Niños. Yo tengo poco que ver, simplemente es el trabajo de mi hija, y por eso el gobierno canadiense le dio una beca a los 24 años de edad, porque había creado ese asunto social de utilizar maestros que gratuitamente les dan clases a niños huérfanos, abandonados y maltratados. De hecho, hay 2 niños que están estudiando ópera en Chicago y que van a ser los futuros Pavarottis, y son niños huérfanos que cuando expresaron su talento, el consejo y el grupo ahí que maneja, vaya, que está mi hija ahí, pues consiguió dinero para mandarlos a estudiar de veras. Son talentos naturales y son muchachos que uno de ellos lo violó su papá y lo que te puedas imaginar. En las casas hogar hay un problema muy grave.
normalmente los trabajadores sociales que paga el gobierno no tienen el espíritu de servicio. Claro, Es más, terminan maltratando. A los niños. Hay una acusación que nosotros en la Fundación La Paz Comienza con los Niños hicimos. El psicólogo violaba a las niñas. Se supone que era el que les iba a ayudar a sacar sus problemas. Bueno, las violaba. Y hay un reportaje en donde yo intervine de que a los niños los encerraban en una cárcel, no les daban de cenar porque levantaban la voz más de ciertos decibeles a la cárcel. Y hay un muchacho, estos muchachos que son estudiantes de carrera, que hacen su servicio social dando clases de guitarra, de inglés, etcétera, pues se toparon con que estaban 4 niños encerrados toda la noche, sin cenar, sin desayunar. Entonces, a raíz de eso, este negocio que se llama La Gran Familia, que lo creó Alfonso Martínez Domínguez, que fue regente del Distrito Federal, pues se convirtió en un castillo de la pureza, un mugrero. Y esto de tener acercamiento de estudiantes abre el que las cosas se hagan mejor. Entonces, yo no tengo ningún empacho en decir que si una empresa es explotadora, se roba los impuestos, no tengo ningún compromiso absolutamente con nadie. Y como les digo, hay videos donde estoy mencionando eso con claridad, de que evidentemente hay empresarios coludidos con el gobierno, que no pagan los impuestos, pero hay otros que no hay que confundirlos, simplemente difieren el pago de impuestos por las inversiones que hacen, así lo dice la ley. Meta. Muy bien. ¿Cuál es la meta cuando estamos luchando porque no haya partidos políticos, y que los haya, porque también yo se los digo, puede haber 50 o 100, 1000, pero que trabajen con sus propios recursos? Lo que pasa aquí, dice, ¿y qué vamos a hacer? Yo le respondo y tú me vas a apoyar en lo que voy a decir, o me vas a confirmar. La meta del Congreso Nacional Ciudadano, dirigida por Gilberto Lozano a la nación, es de que quiere reunir 5 millones de leones. Que cualquier miserable de esos que queden en el poder, y ahorita les pongo el ejemplo de Morena, que es el que va, entre comillas, arriba, y se le están aliando todos los delincuentes de los que ya tenemos conocimiento. Digo, vamos a salir a lograr que ese funcionario, apoyándonos en el artículo 39, haga el trabajo que los patrones, que son ustedes, nosotros, les vamos a estar, adquirieron y juraron cumplir, ¿sí? Bueno, quedan las dudas. Bueno, si no votamos, ¿qué hacemos? Ahí va. Esa es la pregunta. Yo quiero insistir mucho que no se me considere más allá de un mensajero y de uno más de ustedes, o sea, que, empezamos al principio, hace varios años, la gente que no tiene claro, en la primera movimientito en el que fue agosto del 2009, o sea, ya llevamos 8 años en eso. Eso automáticamente les dice a todo el grupo que ya pasamos por 2 votaciones, la del 2012 y la del 2015, y callamos bocas. ¿A qué me refiero con callamos bocas? Que en México no estábamos acostumbrados a que alguien ande luchando por México si no es por un interés político. Y siempre van a aparecer. Vienen las votaciones, no, quiere algo. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? O sea, no puedo creer que alguien luche auténticamente en forma natural. Pero ya llevamos 2, 2012 y 2015. Y no nos van a ver en boleta electoral. Y esa claridad creo que es la que le ha dado credibilidad al movimiento y que le ha dado permanencia. De que verdaderamente los que estamos metidos aquí, claro, no falta, ya nos ocurrió en Puebla. Nacho Guzmán, que manejaba las células de Cholula, Puebla, pues de repente le tocaron el corazoncito y pues se quiso lanzar de diputado federal. Ese es un caso. Y el otro caso fue el de Tijuana. Ascán Lutero, pues ya lo aceptó de suplente de un senador que es Ernesto Rufo Apel,
y digamos que del movimiento se nos han ido 2 coordinadores, en ese sentido de que, oye, pues, ¿qué pasó? Si hicimos pacto de sangre, nosotros no buscamos puesto público, porque o eres capitán o eres marinero. Entonces yo ahí les doy mi palabra de que los que estamos metidos en esto, y bueno, yo respeto que alguien diga, en mi corazón, yo nací para el servicio público. Bueno, es ok, Dios que te bendiga, y queremos servidores públicos honestos, éticos. Qué bueno que llegue gente buena, pero nosotros, todo el movimiento está sustentado en que somos el patrón, somos el jefe. En eso está sustentado todo. Esa es la mística principal. Entonces, aquí las preguntas de la gente de los 5 millones es un asunto que tengo que explicarlo bien. Ahorita voy contigo, José Antonio. ¿De dónde salió el número? Que originalmente en la página viene como 4 millones de leones. Va. Bueno, yo en el 2011 es cuando mi hija, por un profesor aquí de la universidad, la postula para una beca y se la gana directamente el gobierno canadiense, y se la iba a entregar personalmente Stephen Harper, que era el presidente de Canadá. O sea, ya va papá cuervo y mamá cuerva, o sea, a perseguir. Yo no quiero que quepa ninguna duda. Yo nací en piso de tierra y techo de lámina, y si alguien ahorita quiere visitar a mi mamá, ya no está el piso de tierra, porque mi papá nos metió una chinga para poder aplanar. Sí, ya sería el colmo. Pero en la colonia Pablo de la Garza, que es una colonia totalmente de las más populares y famosa en Monterrey, porque todos los que nacimos ahí éramos raterillos. Nos robábamos las copas de los trailers y todo. Serían del PRI. Casi. Pero toda la vendimia de cosas robadas se da en la colonia donde yo nací. No sé cuál sea equivalente en la Ciudad de México, pero si a ti te roban un retrovisor, Todo México. vete a Pablo de la Garza, ahí lo vas a encontrar. Buenos Aires. Buenos Aires, la Rosa. ¡Los pinos! Esa es otra. Los pinos. Esa es otra. Entonces, yo nací ahí. De sabor. Y me llamó la atención porque ayer algunos estaban conmigo y me viene a saludar un vecino mío de hace 50 años. Y sí lo reconocí, se llamaba Chuy. Y nos recordábamos que en la báscula era donde nos íbamos a agarrar siempre a guamazos. O sea, todas las peleas eran ahí, de pedradas y de todo el show. Yo tengo 47 suturas en el cuerpo, 2 quebraduras de brazo y el tabique desviado, peleonero. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero voy entonces, vamos a Canadá, mi esposa y yo, porque los 2 primeros nietos se iban con mi hija becada. O sea, mi hija se llevó 2 niños de allí y se llevó al esposo, cabrón, vividor. No, un López Obrador cualquiera. Entonces me dio una gran oportunidad de ir a conocer a Jim Sharp. De ahí viene el número. ¿Quién es Jim Sharp? Es un tipo que lleva 65 años estudiando todas las revoluciones del mundo. A eso se dedica. Es profesor de la Universidad de Nueva York. Escribió un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Libro que ustedes lo pueden descargar en la página Congreso Nacional Ciudadano. Ahí está. Hay una entrevista con él, y ahorita es un hombre mayor que el que ves ahí en el video. Debe tener como unos 86 años. Y con él vinieron a asesorarse la Hermandad Musulmana de Egipto, el movimiento de Ucrania que tomaron al presidente. Y para hacer el tema breve, pues le tocó la puerta al instituto, se llama Albert Einstein Institute, así le llamó. Y me recibió media hora, y ya lo demás con su jefe, aceptando que él sentía que México requería una revolución. ¿Por qué se puede mi tarjeta de presentación? Oiga, dígale que viene un mexicano a pedirle una entrevista y platicar con él, que vengo de México, que está de la... Dijo, sí conoce el señor, lo va a recibir a tal hora. Bueno, entonces, nótese que dejo este pedazo porque traigo las manos bien sucias. El que concluye en el libro,
después de revisar la revolución bolchevique, la revolución de Mandela, la revolución de Gandhi, la revolución francesa, la revolución rusa, la mexicana, toda su vida a eso se ha dedicado. Me dice, número uno, la revolución violenta nada más cambia al grupo del poder, eso se ha comprobado en todo el mundo. Cambias a los Ares y ahora viene el Poliburó, cambias a los María Antonieta y ahora viene Robespierre, cambias a Porfirio Díaz y ahora viene el PRI. Lo tiene bien claro, sabía perfectamente quién era el PRI, y él fue el primero que me dijo que a él le parecía que el PAN había nacido del PRI. Le dije, no puede ser, yo no soy panista, pero no, pues como que Gómez Morín traía otra cosa. Dijo, no, investigue bien, Gómez Morín era empleado de Plutarco Elías Calles. Y lo confirmé, o sea, sabía más que yo de la ciudad. Gómez Morín era empleado de Plutarco Elías Calles. Y él lo incentiva a que crea otro partido, para que hubiera competencia. Bueno, dice, ¿cómo vas a hacer una revolución entonces pacífica? Dijo, se tiene que organizar el 4% de la población. Olvídate de los demás. Con el 4% de los mexicanos que se organicen, no van a poder con ustedes. Masa. Exactamente. Masa crítica. Es en el momento en que hace una erupción. El concepto de masa crítica viene de la ingeniería química, que es cuando tú le pones cierta cantidad de sustancia a algo y llegas a un punto tal en que hasta explota. Él dice, yo he confirmado en todas las revoluciones pacíficas que anda entre 4 y 5% científicamente, que es la cantidad suficiente en que tú volteas a Cherán, a Veracruz o a México, cuando esa población, entonces tú haces las cuentas y te da 5 millones de gentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que casi coincide con la cantidad de gente que se necesita para registrar un partido. Y entonces la gente piensa que andamos detrás de un partido, porque coinciden casi las cifras, pero no tiene nada que ver. Segundo, y ahorita me voy a la pregunta de José Antonio. Ojo, Cherán, ¿a dónde va el Congreso Nacional Ciudadano? A dos cosas, si las voy a poner en pocas palabras. ¿Qué queremos? ¿Que no haya parásitos? Que no haya parásitos, desparasitar. Todo lo que eso significa. Regidores que cobran, diputados que cobran, partidos políticos que viven de nosotros, sindicatos que viven del dinero de tu familia y de la mía. Eso es desparasitar. Y cheranizar significa que el pueblo manda. ¿Qué significa que el pueblo mande? Pues que el ayuntamiento son ciudadanos, no políticos, y que los ciudadanos son los que revisan que el alcalde haga su trabajo, claro, porque no tienen intereses políticos. Uno es profesor, la otra es vende perfumes, el otro señor es ingeniero, como usted Cherán. En Cherán, ¿quién es el cabildo? Pues la señora que vende buñuelos, el dueño del hotelito, un señor que es agricultor. Es pueblo que no vive de la política. Y esos traen marcando el paso al alcalde. Entonces, la pregunta de la gente, ¿a dónde vamos? Y que ya con esto cierro para ir a la pregunta de José Antonio, es, nosotros no tenemos jerarquías, no las tenemos. Aquí lo manejo yo. Si alguna persona de alguna célula del Congreso Nacional Ciudadano, que ahorita ya son 3.222, te dice, oye, le voy a pedir permiso a Gilberto para algo, no es cierto. Augusto, ¿me has preguntado algo? Oye, ¿nos das permiso? No hay permiso, aquí es, nada más hay 4 cosas que nos unen. Actuar como mandantes, no hacemos proselitismo por nadie, no queremos ser servidores públicos y somos pacíficos. Es todo. Los 10 del decálogo se convierten en 4. Pacíficos, no hacemos proselitismo por nadie, actuamos como mandantes y se acabó. Entonces, pues, ¿qué importa Gilberto Lozano? Y los planes los hacemos en las convenciones. Así es, las acuerdos, o sea, ir contra Peña Nieto fue una decisión que tomamos en Guadalajara. No se le ocurrió a Pepe González Covarrubias en San Luis Potosí o Augusto en León, no.
éramos 25 estados y votamos cuáles eran las prioridades nacionales. Porque la filosofía es, tú actúa en tu metro cuadrado y súmate las cosas nacionales. Decidimos 2 cosas, de un paquete como de 15. Esto ocurrió en Guadalajara 20 y 21 de junio del año pasado. Que le íbamos a pegar a Peña Nieto. A lo mejor no lo tumbamos, pero si somos capaces de pegarle y acusar e ir a la mera cabeza, como que a la gente se le va a hacer natural que digas, oye, si vamos contra Peña Nieto, que no vayamos contra este perro de Mancera, claro, o este gato de que está aquí de regidor. Claro. O sea, era un poquito levantar la mira. Como, vaya, y por cierto, yo había dicho siempre, y yo voté en contra de eso, pero el grupo votó a favor. Yo decía que el edificio podrido se tumba desde abajo. ¿Para qué vas arriba? Vamos a demolerlo desde abajo. Pero el grupo decidimos que era importante pegarle a Peña Nieto. De ahí nació el ir a la PGR, de ahí nació ir a la Cámara de Diputados, de ahí nació el sumarnos a cualquier cosa que sea golpear a Peña Nieto, hasta acabar con él. Por el significado que tiene de decir, no, aquí no hay un símbolo supremo. Entonces, esas decisiones fueron decisiones en Guadalajara. Este 20, 21 y 22 de abril, en León, Guanajuato, todos están invitados porque hay 2 cosas que ocurren en estas juntas. Nos compartimos experiencias y segundo, tomamos acuerdos nacionales si hay que cambiar algo.